El aspirante espiritual y el problema del sexo. Segunda parte. Por Francisco Nieto. Desde el punto de vista espiritual y respecto a nuestro desarrollo, sexo es la relación existente entre el yo superior y la naturaleza inferior o personalidad. La naturaleza inferior, cuyo dominio es casi principalmente del cuerpo de deseos o emocional, lleva millones de años practicando el sexo físico más por instinto y deseo animal que por amor. Pero cuando esta relación sea elevada a los mundos espirituales, la relación matrimonial, entre comillas, será pura tanto en sentido físico como del verdadero amor. El sexo físico es la representación inferior de la doble polaridad interna que algún día deberemos convertir en unidad por medio del desarrollo espiritual y de la conciencia. La energía creadora o sexual procede de los mundos superiores y, aunque en el mundo físico se muestra como atracción física sexual, en realidad es una energía cuya fuerza hace que el espíritu atraiga a la personalidad inferior, es decir, es el trabajo y esfuerzo que hace el ego para espiritualizar al hombre. El hombre cayó en el pecado del uso y abuso de la energía creadora cuando se le agregó el cuerpo de deseos o emocional, y fue el descubrimiento del placer que ese acto le causaba el que le hizo caer cada vez más. Pero hoy, gracias a la mente, el hombre debe trabajar con fuerza de voluntad y persistencia para buscar una solución que le libere de sus ataduras sexuales. Al igual que la religión y los místicos, el hombre debería trabajar con la ley de atracción desde la posición del yo superior para fecundar a la personalidad o polaridad negativa. Una solución, entre otras, viene dada por la nueva actitud consciente y voluntaria que debe tomar los intelectuales y aspirantes para minimizar la influencia emocional del cuerpo de deseos. No será fácil, dada la perversión de la mente imaginativa, la prostitución, la homosexualidad y todos los vicios que hay hoy al respecto. Pero la conciencia espiritual, comunitaria y planetaria, la acción de los jueces y la respuesta moral e intelectual de otros muchos traerán la solución a este problema que tanto perjudica en sentido kármico a la humanidad. Estamos en un momento crucial para los que comienzan a descubrir que hay un mundo superior. Estamos entre el salvaje que practica sexo siendo ignorante de ciertas leyes y por tanto no culpable como el animal, y el que lleva vidas en el sendero de santidad y controla el deseo y el instinto para no hacer un mal uso de la energía creadora. Pero si el aspirante desea verdaderamente alcanzar el nivel del auténtico homosexual, entre comillas, el hermafrodita, el andrógino, divino, que todos debemos desarrollar, no sólo debe eliminar la naturaleza animal de sus vidas, sino que también debe trabajar como un yo superior para atraer a lo inferior y contraer el matrimonio puro y casto que se debe formar para que nazca el Hijo Cristo. Desde el punto de vista físico, la unión sexual no sólo es lo contrario a lo que debe ser según el plan de Dios, sino que también es un caos. Lo más parecido a la verdadera unión que deben hacer un hombre y una mujer debería ser la unión armónica, equilibrada y más elevada en sentido espiritual de los tres cuerpos, el físico, de deseos y mental, relacionado a ellos con sus respectivos mundos. Sin embargo, y por lo general, las uniones suelen ser de lo más variado, uniones puramente físicas, frías, desinteresadas o forzadas, emocionales pero no mentales o lo contrario, etc.
Esto es importante, como ya digo en otro párrafo, porque la unión voluntaria y consciente de los tres cuerpos es una puerta abierta para que renazcan otros egos de manera más adecuada, con mejores planes para su desarrollo e incluso más elevados. Está claro que si queremos adelantarnos a nuestro tiempo y poner nuestra voluntad al servicio del espíritu para dominar el deseo de sexo carnal, tenemos que posicionarnos en el lado de los conocimientos ocultos. Amor y sexo representan lo mismo y expresan el significado de la ley de atracción, es decir, representan la relación e interacción de lo superior sobre lo inferior. Por ejemplo, Dios y su universo, el yo superior y la personalidad, el espíritu, el verdadero espíritu, triple espíritu, en su mundo original y su relación con el ego, lo mismo que el ego en su relación con la personalidad. En el hombre, las energías superiores también actúan sobre las inferiores. Cierto tipo de energías superiores le impulsan a la actividad por medio de los 7 principales chakras etéricos, los cuales se dividen en 2 grandes grupos, los que están por debajo del diafragma y los que están por encima. Todos los verdaderos ocultistas saben y aconsejan no hacer ninguna actividad ni ejercicio de ningún tipo respecto a la energía de los 2 chakras inferiores, porque traerían muy malas consecuencias sobre la salud física y mental del practicante. Pero también coinciden en que esa energía está relacionada con la actividad sexual y en que se puede transmutar y elevar hacia arriba. Por tanto, esto es lo que debe interesar a los buscadores de la verdad y a los aspirantes espirituales. Ya hemos dicho en otro párrafo los medios que el hombre tiene para dirigir la energía creadora o sexual hacia arriba y cómo esos medios evitan el despertar de esa energía prematuramente, lo que a su vez hace que el hombre se olvide de esa práctica. En definitiva, se trata de elevar la energía del chakra sacro al chakra laríngeo por medio de una acción o expresión creadora del hombre relacionada con, primero, actividad creadora o inventiva como resultado de la meditación o el discernimiento en motivos elevados u abstractos. Segundo, desarrollo y elevación de sentimientos morales, humanos, fraternales y espirituales por medio de la concentración de la mente y ejercicios espirituales y oraciones. Y tercero, actividades físicas o deportivas para evitar momentos de ocio que pudieran suponer tentaciones y para el mantenimiento de la salud. Solo cuando haya una verdadera unión entre las energías superiores y las inferiores, podemos esperar el beneficio o resultados de las leyes superiores y una elevación y mejoramiento en los hijos que nazcan, lo que a su vez enriquecerá al mundo y a la sociedad. Si hoy la mayoría de las personas están centradas en los chakras situados por debajo del diafragma y dirigiendo su energía egoístamente hacia el mundo físico, en un futuro esas energías deberán ser transmutadas y purificadas para poder ser expresadas a través del corazón, de la garganta y de la cabeza. Sentimientos, palabras y pensamientos. Este ascenso de lo inferior a lo superior representa el santo matrimonio cuya función sexual es pura y casta. Sin embargo, hay otra unión más importante aún que bien podríamos calificar de unión mística. Esta es lo que hay entre Dios y el hombre, o del yo superior con el inferior.
Dicha unión es la que se consigue entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario. La glándula pineal representa el aspecto masculino o positivo y entra en actividad por medio de la meditación, la oración, la concentración, el altruismo, el amor y las aspiraciones e ideales elevados llevados a la práctica. El cuerpo pituitario representa el aspecto femenino o negativo. Este chakra fusiona los 5 tipos de energía que le llegan de los chakras que hay por debajo de él. Estas dos glándulas son representativas de los órganos sexuales masculino y femenino, creadores de las formas. Y cuando el aspirante lleva a cabo su trabajo esotérico y espiritual, hace que estos chakras se unan y sean creadores en los mundos espirituales. O lo que es lo mismo, el desarrollo espiritual y la elevación de la energía creadora desde la zona sacra hasta la cabeza hace que unos campos magnéticos vibratorios hagan contacto entre sí para que nazca el Cristo interno en el aspirante. De ahí que Cristo dijera: a no ser que el hombre vuelva a nacer, no podrá ver el reino de Dios. Este trabajo tiene como resultado la obtención de la clarividencia voluntaria, lo que significa que el espacio y la densidad de la materia ya no serán un obstáculo para cuando el aspirante desee observar cualquier región del mundo de deseos. Es cierto que la energía creadora está siendo pervertida a diario de una forma egoísta, para fines ambiciosos, personales y para satisfacción propia, pero también lo es que cada día hay más personas interesadas en este conocimiento oculto y en otros aspectos elevados de la sociedad que le permitirán utilizar este poder creador en sentido artístico, religioso, científico e incluso a veces político. El desarrollo espiritual y perfección espiritual de la humanidad está relacionado y depende del desarrollo oculto que se ha de producir en el cuerpo etérico por medio de su conexión con las 7 glándulas endógenas y los 7 espíritus ante el trono, espíritus planetarios de Mercurio, Venus, Marte, Tierra, Júpiter, Saturno y Urano. Este desarrollo va creciendo según el hombre manifiesta internamente las virtudes planetarias, cuyos espíritus se encargan de despertar la nota clave de cada glándula, lo que hace que el ego desarrolle las fuerzas específicas de dichos espíritus planetarios. Pero hay 3 planetas que tienen una relación muy directa con el desarrollo espiritual de los aspirantes ahora y en los próximos siglos que nos llevarán a la época de Acuario. Estos son Saturno, Mercurio y Venus. Saturno es el que hará consciente a la humanidad más adelantada de que hay un camino opcional que, aunque más sacrificado, traerá mayor desarrollo interno. Mercurio, como representante del segundo decanato de Acuario, traerá luz, verdad e iluminación mental y espiritual para comprender lo que nos llegue de las jerarquías planetarias, de los hermanos mayores y de los maestros. Venus, regente del tercer decanato, despertará el sentimiento de hermandad, el altruismo, la colaboración y el amor razonado que acabará con la enemistad y la separatividad. Pero también Saturno y Mercurio ayudarán a elevar la energía creadora desde los chakras inferiores a los superiores y a que se cree el puente entre los chakras de la cabeza. Naturalmente que esto traerá un gran cambio en las relaciones sexuales y en el matrimonio, a la vez que un creciente interés por las ciencias ocultas. En estos próximos 500 años, aproximadamente, que faltan para entrar en la era de Acuario por la precesión de los equinoccios, tiene que haber grandes cambios en la humanidad y por tanto respecto al sexo.
Por eso mismo, el aspirante al sendero de santidad y a la iniciación debe mentalizarse y comenzar ya a trabajar respecto a, primero, considerar el matrimonio como una relación de profunda amistad, amor y respeto, de la cual debe haber unos resultados que beneficien a la sociedad. Esto significa que debe haber una elevación y transmutación de energía creadora para dar oportunidad de renacer a egos adelantados, así como que el trabajo de los padres y de dichos egos repercuta positivamente en la humanidad. Segundo, trabajar muy especialmente el cuerpo mental, la mente, por medio de la concentración, la meditación, la observación y el discernimiento, que son los ejercicios que ayudarán a desarrollar el poder interno. Tercero, olvidar todo lo relacionado con el sexo físico para expresar la energía creadora con los chakras del corazón, que representa la devoción, de la laringe, que representa la palabra, y de la cabeza, que representa el pensamiento creador. Y cuarto, erradicar el deseo de placer egoísta, así como la satisfacción por medio del instinto animal respecto al sexo en el matrimonio, para utilizar la energía creadora de ambos sólo para la procreación. Todo en el universo es vida, en todo hay una energía o fuerza dinámica fecundante y otra pasiva, lista para ser fecundada. Desde el mismo Ser Supremo hasta el hombre, pasando por nuestro propio Dios, comparten o contienen en sí mismo esta energía creadora, cuya acción y reacción llamamos sexo, aquí en la Tierra y como humanos que somos. El Ser Supremo representa el aspecto positivo masculino y la sustancia raíz cósmica que llama así la Fraternidad Rosacruz, la raíz de la materia, por decirlo así, donde va a crear el femenino. Lo mismo ocurre con nuestro Dios cuando elige una porción del espacio para fecundarle y para manifestar un sistema solar compuesto de 7 mundos. Y eso mismo ocurre con el Sol y los planetas o con el átomo. Pero dependiendo de la forma objetiva o subjetiva donde esta energía actúe, así deberá cumplir una función creadora. Así ocurrió en la época lemúrica, donde con la ayuda de las jerarquías el hombre utilizó la mitad, o sea, un polo de la doble polaridad, utilizó la mitad de la energía creadora para construir el cerebro, que por otra parte es imprescindible para que haya el pensamiento, para construir el cerebro, y la laringe para su expresión como palabra creadora futura. De hecho, el ser humano es creador de todo lo que le rodea gracias a su cerebro y a su laringe. Así que los cuerpos masculino y femenino, así como la unión sexual entre ambos, es necesaria para procrear, porque cada uno tiene un polo activo y otro pasivo y latente contrario. Pero lo que no estaba previsto era que el hombre, en su caída, abusara y derrochara esta energía creadora para satisfacer sus deseos y pasiones. Podemos deducir, por tanto, que somos resultado de un acto sexual de Dios sobre la materia, que somos creadores físicos y de formas físicas gracias a la acción de nuestro yo superior sobre el cerebro y la laringe, y que también somos creadores, como resultado del acto sexual, claro, de cuerpos físicos. Esta utilización es correcta y no implica pecado, como tampoco lo implicaba el acto sexual antes de la individualización del ser humano como tal y de la adquisición de la mente. Se considera pecado cuando esta energía se utiliza para la gratificación de los sentidos y no para los aspectos creadores mencionados.
lo que viene sucediendo desde que los ángeles lucíferes estimularon nuestro cuerpo de deseos, lo que nos llevó a experimentar y desear cada vez más este placer. La salvación vendrá cuando encontremos el equilibrio o el uso de la doble polaridad de esa energía en los mundos superiores. Pero mientras sigamos utilizándola físicamente para satisfacer el deseo de placer, estaremos pecando contra el Espíritu Santo, o sea, lo que en la Biblia llaman Jehová. Lo que normalmente llamamos sexo respecto a la relación de pareja es una fuerza o energía vital cuya actividad es vibratoria, radiante y magnetizante, con cierto parecido a la electricidad y capaz de ejercer presión. Esta energía que opera en los 7 mundos y que en el físico llamamos sexo tiene su origen en la propia manifestación de Dios y es utilizada o expresada por todos los cuerpos que utiliza el propio espíritu en cada uno de los mundos. Por eso, cuanto más denso el cuerpo, más dificultad de expresarse tiene como fuerza creadora y divina, y más transformaciones sufre a la vez que se adapta a las leyes que gobiernan el plano de expresión. Pero, aún así, debe ser considerada como una energía divina que nos permite vivir, evolucionar y regenerarnos. La necesidad de crear nuevos cuerpos aquí en el mundo físico ha hecho que funcione como una dualidad o doble polaridad, lo que exotéricamente conceptuamos como relaciones sexuales. Según el ocultismo, hay muchos chakras en el cuerpo etérico, pero son 7 los más conocidos e importantes para el desarrollo interno y el de ciertos poderes. Pero como el desarrollo interno está relacionado con el uso de la energía creadora que se eleva desde los órganos sexuales hasta el cerebro, tenemos que hablar sobre dichos centros. Los 3 centros inferiores registran 3 tipos de energía relacionada con los 3 aspectos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo el centro sacro el que está relacionado con el tercer aspecto o Espíritu Santo, creador de cuerpos y dador de vida, tal y como dice la Iglesia. Pero lo cierto es que estos 3 centros solo hacen que reflejar los centros superiores del corazón, de la laringe y el llamado coronario, relacionado con la glándula pineal. En las personas poco desarrolladas y, por tanto, más centradas en el triángulo de chakras inferiores, prevalecen el centro sacro y el del plexo solar, mientras que el cuaternario superior permanece casi pasivo. Estas personas suelen tener una notable percepción psíquica, como nosotros la tuvimos hace millones de años, puesto que el centro sacro estimula la acción en la vida y en el mundo físico, mientras que el sacro lo hace sobre la naturaleza psíquica. Esto quiere decir que estos chakras despiertan la conciencia en el mundo de deseos y, por tanto, hacen que se viva la vida sexual desde el punto de vista de las emociones, sentimientos y deseos, pero no de la mente. Sin embargo, el centro del plexo solar tiene relación con el centro coronario y con el cerebro, lo que indica que es parte del desarrollo del hombre. Pero son las energías sexuales y creadoras del centro sacro las que, cuando sean sublimadas y reorientadas hacia el chakra de la laringe, harán del aspirante un ser consciente y creador en los mundos invisibles. Desde hace unos 20 años aproximadamente, se vienen creando centros y escuelas, al menos en Madrid, donde se dan cursos que supuestamente conceden diversos poderes gracias al despertar y elevación
de la energía creadora a los chakras superiores del cuerpo etérico. En la mayoría de los casos no son nada más que formas de ganar dinero por medio del engaño y de hacerse pasar por maestros o iniciados. Sin embargo, hay casos en que los estudiantes corren un grave peligro, sin saberlo. Los que llevamos muchos años en el mundo del ocultismo y hemos profundizado en estos conocimientos, sabemos que la única manera de elevar esa energía sin peligro es por medio del desarrollo espiritual, es decir, del amor al prójimo, del altruismo, de la compasión, de la oración, de los ejercicios mentales, de una alimentación y vida sana, de la superación de la negatividad tan común como es la crítica, la envidia, el odio, el rencor, etc. Y algunas cosas más que posiblemente se me pasen en estos momentos. Pero hay un hecho claro a tener en cuenta, y es que nuestra conciencia y voluntad debe estar centrada en la mente mucho más que en el cuerpo de deseos, que representa los sentimientos, los deseos, las pasiones, etc. Y que nuestra vida debe estar centrada en lo que representan los chakras superiores y no en los inferiores. Algunas de estas escuelas practican ejercicios que hacen que el estudiante pase de estar centrado, como la mayoría, en el cuerpo de deseos al mundo de la intuición, pero sin tener en cuenta el mecanismo de la mente, o sea, la razón. Al faltar en gran parte la mente organizadora, razonadora y comprensiva, es como si faltara algo, y esa falta hace que haya confusión, interpretaciones erróneas, incredulidad ante la verdad, incomprensión, que no se valoren las cosas importantes o superiores y se dé más valor a las cosas o hechos que no la tienen. En el caso de que estos individuos consigan mover la energía hacia algunos centros, siempre faltará el aspecto razonador, y por eso se pueden hacer unos crédulos y seguidores de cualquier iluminado, entre comillas, fanáticos, falsos iniciados, elegidos que se creen superiores a los demás, etc. Por no decir que también se pueden hacer unos viciosos o pervertidos sexuales, neuróticos, emocionales, supersensibles y otros casos de insania. Sinceramente hoy, entre tanta gente dando cursos y enseñanzas sin ninguna base sólida y creíble que proceda de una verdadera fuente seria y sana, es un peligro meterse a practicar cosas relacionadas o ejercicios relacionados con los chakras inferiores. Las personas que comienzan a interesarse por las ciencias ocultas y escuchan algo sobre el desarrollo de los poderes a través de la elevación de la energía creadora, también conocida como energía kundalini, suelen cometer errores muy a menudo, diría yo, bien por medio de actitudes y ejercicios mentales que pueden atrofiar el aspecto o naturaleza física, o bien porque se dedican a estimular los centros inferiores a través del libertinaje. La ignorancia de estas personas les lleva a actuar a veces de manera que pueden terminar con enfermedades graves, físicas o psíquicas, obsesionados por bajos espíritus, con un descontrol total del deseo sexual e incluso a veces con la propia muerte. Cuando la personalidad y por tanto el cuerpo físico no ha alcanzado cierto grado de espiritualidad, el canal ascendente de la columna vertebral está cerrado para que ese fuego creador no pueda ascender, ya que esa persona no está preparada para hacer un uso responsable ni un trabajo espiritual perfecto con esa energía creadora. Así es que, si el estudiante o sujeto interesado centra su atención, como hemos dicho, en los chakras inferiores y estimula y comienza a elevar la energía, se encontrará con la puerta cerrada y tendrá que retroceder, esta afectando así el fuego al cuerpo etérico.
el fuego serpentino Kundalini. Como no se puede producir el descenso del poder espiritual, que hay que haber desarrollado de antemano, como es lógico, porque no existe el cuerpo etérico, entonces se encuentra desprotegido ante la entrada de estas fuerzas y entidades negativas e indeseables, las que afectan también al cuerpo físico. Hay un ejercicio en el cual quiero hacer hincapié porque, aunque para los orientales parece ser que les ayuda en su desarrollo, yo ningún ocultista serio occidental o escuela occidental no he leído que lo apoye. Por bien, este ejercicio a los occidentales nos puede causar los mismos problemas mencionados anteriormente. Este ejercicio es el que normalmente llaman respiración rítmica. Hoy yo creo que por suerte se practica menos. Y cuando se practica este ejercicio, pues acelera el proceso mencionado en estas líneas. Por tanto, ningún aspirante, y mucho menos los principiantes, claro, debería practicar dicha respiración. Yo tuve alguna experiencia hace muchos años, cuando comencé a interesarme por estas cosas serias ya, y creo en lo que dice Max Heindel y otros ocultistas occidentales. Los estudiantes e interesados deben saber que el verdadero aspirante espiritual con conocimientos ocultos es muy prudente. Lleva una vida más bien dedicada internamente al desarrollo espiritual. Respeta y colabora con las leyes morales y éticas de la sociedad. Lleva una vida disciplinada para alcanzar sus anhelos superiores, pero es aparentemente normal y se abstiene de todo exceso. Está claro que una persona muy adelantada no se deja llevar por el deseo ni la pasión, pero la meta de todos es el perfecto control de los chakras para utilizar la energía según el plan de Dios. Por consiguiente, y una vez comprendido lo anterior, es necesario tener claro que la concentración mental sobre los centros, el abuso de la relación sexual y la sobreexcitación en general son verdaderamente un peligro para la persona. Es imprescindible y necesario que el aspirante aparte su conciencia de los chakras y que haga sus actividades creadoras con su mente, con su aspecto devocional, con la palabra e incluso físicamente. Y físicamente me refiero, por poner un ejemplo, al ejercicio físico. También gasta energía y como hobby sano pues puede mantener la mente en otro sitio que no sea el sexo. Pero como en realidad todo parte de la mente, después de los primeros pasos, el aspirante deberá practicar los ejercicios mentales ya mencionados en otro párrafo. Y, por supuesto, los de la escuela iniciática a la que pertenezca, como por ejemplo, escuela iniciática es la Fraternidad Rosa Cruz, no todas lo son, de las muchas escuelas que hoy se crean así de la noche a la mañana, bueno, o también de las directrices o enseñanzas que le pueda dar su maestro, quien tenga algún contacto consciente con él. En realidad, la energía creadora que debe ascender desde el centro sacro hacia la laringe no debe ser simplemente estimulada o, por otra parte, atrofiada, sino que debe ser atraída en sentido ascendente hacia la laringe para que a su vez sea transmutada y esté lista para ser creadora a través de la palabra y de la mente. El hecho de que esta energía ascienda por la columna vertebral no significa que los órganos o la función sexual creadora se atrofie, sino que simplemente estará regulada. Cuando ocurre esto, dando por hecho que el aspirante espiritual se esfuerza por cumplir sus deberes y ejercicios mentales y espirituales,
se activan o aceleran los centros relacionados con el cuerpo pituitario y la glándula pineal. Esto, a su vez, crea el puente entre dichos centros, es decir, una línea de luz que hace brillar la cabeza, lo que indica que el sujeto está listo para que el maestro le inicie por primera vez. Cuando el aspirante sigue esforzándose en su camino de santidad, ese puente que une las glándulas se hace aún más brillante, comenzando así la distribución de las energías despertadas con la primera iniciación desde el centro coronario hacia el de la laringe y después al sacro. Sin embargo, hay que decir que esto suele o puede llevar varias vidas de esfuerzo. Hay personas que en una vida alcanzan una o varias iniciaciones, pero porque ya traen un gran trabajo de anteriores vidas. Por lo tanto, en esas personas el desarrollo, como comúnmente dicen también, despertar de esos centros o chakras les son más fácil de conseguir. La energía suele circular entonces en sentido ascendente y descendente por los centros. Por otro lado, y como es lógico, no todos los chakras se activan a la vez. Así es que, dependiendo de cuáles están activos y la relación que tengan entre ellos, así puede manifestarse cierto tipo de personalidad. Por ejemplo, una vez activo el chakra relacionado con el cuerpo pituitario, si hay una relación con los centros de la laringe y el sacro, puede que el individuo se incline por el ocultismo, pero también por lo humano o por un misticismo práctico. La elevación de la energía produce transmutación, o sea, cuando se eleva del centro sacro a la laringe, la energía sexual creadora de cuerpos físicos se convierte en creación artística. De aquí que otra de las cosas que un aspirante puede hacer es interesarse por todo lo artístico que a la vez sea creativo. Esto naturalmente es para que haya una transmutación. Cuando la energía se eleva desde la base de la columna vertebral hasta el chakra relacionado con la glándula pineal, la transmutación produce un cambio de energía material a energía espiritual. De forma similar se producen otras transmutaciones en la energía que afecta a la personalidad y a su vida. Todo esto tiene sentido y lógica teniendo en cuenta la ley de evolución y partiendo de la base de que nos dejamos dominar por el sexo físico desde la época lemúrica. En aquella época el chakra sacro actuaba automáticamente en nosotros como hoy lo hace los animales, pero la influencia luciférica hizo que nos dejáramos llevar por el deseo y por el placer a la vez que desarrollábamos la imaginación al respecto. Ahora, muchos están comenzando ya a dominar el impulso sexual transmutándolo y dirigiéndolo hacia la laringe a través del corazón. En un futuro despertaremos el centro coronario, lo que nos permitirá dirigir conscientemente la energía hacia los centros para así gobernar perfectamente la personalidad. Esta es la meta final, controlar y dirigir la energía creadora para vivir una vida superior sin necesidad de inhibirla o reprimirla. Como es natural, este trabajo evolutivo no solo afectará al cuerpo y a la vida física, sino también al cuerpo de deseos, donde los deseos y sentimientos inferiores se transformarán en superiores deseos, anhelos o aspiraciones que estarán más centrados en los demás que en uno mismo. El aspirante solo debe pensar y practicar lo dicho anteriormente, olvidarse de lo material y de lo carnal, si de verdad quiere hallar el sendero de santidad que, a la larga, le llevará al de la castidad. La castidad se produce sin que el aspirante la busque, porque cuando no se desea algo y se piensa en lo opuesto, se produce un atrofiamiento.
Todo lo dicho en estas líneas transmuta la energía sexual inferior en energía creadora mental y devocional, regenerándose así la personalidad. La personalidad debe trabajar las 24 horas para el espíritu, con paciencia y persistencia. Si el aspirante piensa en cosas que agraden a Dios, si intenta pensar, hablar y actuar como lo haría Cristo, si intenta tener su mente en el hecho de poder servir amorosamente allá donde se encuentre, y si hace sus oraciones y ejercicios espirituales diarios, estará elevando la energía creadora al cerebro y al corazón, creando así el triángulo espiritual entre corazón, la glándula pineal y el cuerpo pituitario, que atraerá la atención del maestro, el cual le enseñará a utilizar esa energía correctamente. La castidad voluntaria y forzada es un error, porque se lucha contra el deseo sin haber desarrollado el aspecto espiritual contrario. No es lo mismo ser cariñoso con nuestra esposa o marido porque le amamos como espíritu hermano que porque estamos buscando la relación sexual o por un deseo egoísta y machista. No es lo mismo mirar a una mujer o a un hombre por su belleza o cualidades que por atracción física. Por tanto, la única manera de cambiar esto es enfocándolo a través de las enseñanzas ocultas y las leyes divinas. El amor egoísta y pasional debe ser transformado en espiritual y devocional. Si el mal uso de la energía creadora es un mal para el desarrollo espiritual, está claro que debemos hacer el bien o lo contrario. Es difícil para la mayoría de las personas hacer vida matrimonial casta, pero el aspirante espiritual debe comenzar por amar a su pareja como a un espíritu hermano, valorando sus cualidades y amando su belleza como tal. Si no lo hace así, terminará legalizando el acto sexual y, por tanto, el derroche de la energía divina y creadora. Cada uno debe decidir cuánta prisa tiene por alcanzar la castidad, pero no cabe la menor duda de que cuanto antes comience, antes obtendrá los resultados.